En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos gustar todo lo bueno y recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el otro día quedé en explicarles un poquito mejor sobre el tema, ¿no es cierto?, del orden moral. Y bueno, el orden moral en realidad está relacionado con el orden natural. Ustedes habrán oído hablar de la ley natural también, ¿no? Y la ley natural tiene que ver con el orden natural. Acá hay un libro que se llama Orden Natural y Orden Moral. Y acá tenemos otro también, de Derisi, Octavio Derisi, Los Fundamentos Metafísicos de la Moral. Como pueden ver, son libros bastante voluminosos. Bueno, y entonces el orden moral, digamos que tiene su fundamento en el orden natural. Hay que hablar un poquito del orden natural en primer lugar, para luego poder hablar del orden moral. ¿Qué es el orden natural? De hecho, el orden natural se lo estudia en metafísica, ¿no?, en filosofía, cuando se estudia ontología, por ejemplo. El orden natural es cuando nosotros ponderamos el orden que hay en lo más íntimo de las cosas, y por eso, por ejemplo, se habla dentro de lo que es el orden natural del ser de las cosas, de la esencia de las cosas. Y aquí, bueno, está la teoría irimórfica, ¿no?, aristotélica, la materia y la forma, y el ser que le viene a las cosas a través de la forma. Es decir, las cosas existen, y de hecho hay un primer principio en nuestra inteligencia que es evidente a todo ser humano inteligente, y es que las cosas son, o que lo que existe es y lo que no existe no es. Y ese es el primer principio en el orden teórico. Bien, esto lo deben haber visto, si han visto algo de filosofía, de ontología, de metafísica. Entonces, el orden natural es que existe una naturaleza de las cosas. La esencia de las cosas es lo mismo que decir la naturaleza de las cosas, la physis, la palabra de los filósofos griegos, lo que la cosa es. Entonces, bueno, una cosa es árbol, tiene naturaleza de árbol, una cosa es perro, tiene naturaleza de animal, de perro, bueno, una cosa es ser humano, tiene naturaleza humana, ¿bien? Y bueno, y de hecho aquí se fundamenta en el hecho del ser humano. Por ser humano, el ser humano es persona. Y entonces el orden natural aplicado al ser humano nos va a decir que es persona, que es libre, que es inteligente. Y si se acuerdan, rebobinamos, dijimos que por estas características, según la Sagrada Escritura, el hombre es imagen de Dios, por la inteligencia, la voluntad y la libertad. Bien. Ese es el orden natural. Ahora, hay también entonces un orden moral. Y el orden moral es cuando, digamos, desplazamos el orden natural al ámbito operativo en cuanto al ser humano. ¿Se acuerdan que enganchamos también con aquello que dijimos del Génesis? Que el ser humano es imagen de Dios por la inteligencia, la voluntad, la libertad. Pero va a ser semejanza de Dios por el actuar. Y esto es lo que dicen los padres de la Iglesia. Bueno, ese ser semejanza se hace por el actuar. Bien, hay un orden moral por el cual el ser humano debe elegir el bien y evitar el mal. Y este va a ser el primer principio en el orden moral también evidente a la razón de todo ser humano. Hace el bien y evita el mal. Entre paréntesis, de hecho, inclusive los pueblos originarios o que no habían conocido la palabra de Dios o que no eran hebreos, los pueblos paganos, dice San Pablo en Romanos 1:20 que ellos conocieron las obras de Dios y debieron conocer a Dios, pero que no hicieron el bien que debían hacer, ¿no?, sino que se dejaron riendas sueltas a sus obras malas, ¿no? Santo Tomás de Aquino va a decir también tentados por el maligno
influenciados por la concupiscencia y las averías en la voluntad y en la inteligencia que dejó el pecado original. Por eso, la voluntad herida por el pecado original va a necesitar la redención de Jesucristo y el mensaje del Evangelio. Jesús, hemos dicho, vuelve a dar al hombre la dignidad de ser humano y vuelve a dar al hombre el Espíritu Santo, da al hombre para que el ser humano pueda obrar el bien, que sin ese Espíritu Santo y sin la gracia, como dice San Agustín, el ser humano no puede realizar. Entonces, el orden natural trasladado a la operación en el ser humano se convierte en lo que es el orden moral. Y bueno, y allí viene también, ¿no es cierto?, el orden que hemos dado a los distintos bienes, el bien útil, el bien en el peldaño más por debajo, el bien deleitable y el bien honesto como el bien propiamente humano, y es al que debemos aspirar principalmente. Bueno, y ahora pasamos a nuestra unidad 3, la moralidad de los actos humanos. Bueno, hemos dicho que la teología moral estudia los actos humanos a la luz de la revelación y también de la razón, ¿no? Hemos dicho también que el estudio de estos actos humanos es a partir de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio de la Iglesia. ¿Bien? Bueno, pero centrémonos en la palabra acto humano. ¿Qué quiere decir que es el estudio de los actos humanos y a qué nos referimos cuando hablamos de actos humanos? Los actos humanos son aquellos que el hombre realiza con pleno conocimiento y plena libertad y con plena deliberación. Él los elige. Es decir, es algo que realizamos los seres humanos con conciencia y con libre elección, ejerciendo nuestro libre albedrío. Por ejemplo, digo, bueno, yo tengo que preparar la clase y bueno, me dispuse, preparé el atril, preparé el lugar, leí, bueno, entonces hice varios actos humanos voluntarios para hoy, ahora poder filmar la clase. Ustedes mañana van a decir, bueno, a las 15:40 debo conectarme con la clase. Eso es un acto humano porque es un acto libre. Bien, entonces los actos humanos son los que se hacen con plena libertad y voluntariedad. No sé, digamos, a ver, hablemos de actos virtuosos. Una mamá que bueno, se levanta temprano para preparar el desayuno a sus hijos que deben ir a la escuela, o en este caso, en esta época, que les ayuda a hacer la tarea, busca, ¿no es cierto?, prevé que tengan internet, etcétera, etcétera. Bueno, son actos humanos virtuosos. Bueno, un acto humano malo. Bueno, una persona que ve una ventana abierta y se mete a una casa y extrae algo, una computadora. Bueno, eso es un robo y es un acto humano porque la persona lo hizo también libremente. Bien, entonces los actos humanos son hechos con inteligencia, voluntad, con pleno conocimiento y pleno consentimiento. Y hemos dicho que los actos humanos en teología moral se diferencian de los simples actos del hombre, como puede ser bostezar, un estornudo, la digestión, hablar dormido. No son actos propiamente humanos porque no son voluntarios, son actos del hombre, y esto es una distinción dentro de la teología moral. Bueno, dentro de los actos humanos vamos a tener, cada acto humano tiene 3 elementos. Y entonces a estos 3 elementos los llamamos las fuentes de la moralidad del acto humano, a no confundir con las fuentes de la teología moral, porque dijimos que las fuentes de la teología moral son la escritura, la tradición y el magisterio. Y aquí ustedes van a encontrar en los manuales o en el programa fuentes de la moralidad del acto humano. Bueno, nos estamos refiriendo entonces específicamente al acto humano, y las fuentes de la moralidad del acto humano son 3. Son como los 3 elementos del acto humano. Así probablemente se pregunte en algún examen, se pueda preguntar las fuentes de la moralidad del acto humano. Y son estos 3 elementos: el objeto, el fin y la circunstancia. Para que exista un acto humano deben estar presentes estos 3 elementos. Bueno, el objeto es lo que se hace. Comer. Una persona que se alimenta. Ese es el objeto. Caminar. Comprar. Vender. Bueno, son todos
podemos decir, objetos de los actos humanos. El fin, la finalidad. La finalidad es principalmente lo que determina la moralidad del acto. La finalidad. Comer. Bueno, comer para alimentarme. Caminar para ir a comprar, para adelgazar, o caminar para ir a robar. Bien. Entonces ven cómo puede el fin modificar, digamos, o caracterizar, podríamos decir, cualificar el objeto. Bien. Y la circunstancia puede hacer que un acto en sí indiferente o bueno se pueda convertir en malo, ¿no? Por ejemplo, comer. Está todo bien. ¿Para qué? Finalidad, para alimentarme. Bien, está bien hasta ahí. Y circunstancia. En la cocina de mi casa. Está perfecto. Adentro de la capilla, arriba del altar. Como a veces puede pasar, ¿no? Lamentablemente algunas veces gente que hace cosas blasfemas o profanaciones, ¿no? Entonces, bueno, es un desubique, digamos, comer arriba de un altar, porque el altar es para celebrar la Santa Misa, ¿no? Bueno, disculpen por ahí el ejemplo extremo, pero es como para entenderlo. O no sé, o comer, por ejemplo. Finalidad, satisfacer mi gula. Y ahí ya empieza. Circunstancia, son las 4 de la mañana y me levanté desesperado, abrí la heladera y como descontroladamente. ¿No? O comer. Finalidad, por gusto y circunstancia, bueno, es la quinta barra de chocolate que me como, ¿no? Entonces me va a hacer mal a la salud. Entonces, para que un acto sea bueno, objeto, fin y circunstancia deben ser buenos. Si uno de los tres es malo, la circunstancia puede hacer que, o la finalidad incluso puede hacer que un objeto en sí indiferente o bueno se pueda convertir en malo, ¿no? Nunca por la finalidad o la circunstancia un objeto malo se puede convertir en bueno. Por ejemplo, matar es siempre malo. La bomba de Hiroshima, el objeto era tirar una bomba que iba a matar miles de personas. Circunstancia, finalidad que se termine la guerra y bueno, las circunstancias que ya se saben de la guerra, ¿no? Entonces, ahí se aplicó el fin justifica los medios y eso es una teoría marxista que es inadmisible, ¿no? El fin no justifica los medios. Si el objeto es malo, todo lo que se haga es malo, por más que a partir de ahí se terminó la guerra, pero por un acto criminal, ¿no? Y eso no, es inadmisible. Y hablamos de otro punto que se encuentra también en la unidad 3, que es las normas morales y la ley. Bueno, vamos a tener en primer lugar la ley eterna, que es Dios mismo, Él en su esencia. Él es la ley del universo, como decían los estoicos. Y también todos los filósofos antiguos decían eso, ¿no? Dios, Él mismo, es su propia ley y la ley de todo lo que existe, ¿no? Bueno, la ley eterna es el fundamento de luego otros tipos de leyes, ¿no? Vamos a tener la ley eterna, que es Dios mismo, su sabiduría, que ordena todas las cosas para el bien de las criaturas. Y en esta ley eterna se fundamenta, por un lado, la ley natural. ¿Qué es la ley natural? Es esta ley eterna aplicada en las cosas, en todo lo que existe, en todo lo creado. Entonces, la ley natural, por ejemplo, dice que el sol debe salir del este y que se pone en el oeste, que bueno, que el norte está para allá, que el sur está para acá, que la Tierra gira alrededor del sol. Bueno, esa es la ley natural. Las leyes de la física, ¿no es cierto?, de la química. Bien. Es decir que esta ley natural hace que las cosas sean lo que son y funcionen como funcionan. La ley natural está también encriptada en el corazón del hombre y como yo les dije, es la que nos dice también que hay que hacer el bien y evitar el mal. ¿Bien? La ley natural es lo que hace que un varón sea varón, que una mujer sea mujer. La ley natural es lo que hace que un matrimonio entre un varón y una mujer, por ejemplo, también, ¿no? Aplicada la ley natural a
ya también a la moral, podemos decir. Y la ley natural es la que dice, por ejemplo, que no hay que matar al bebé en la panza de la mamá, etc. Bien. Bueno, la ley, por un lado la ley natural, entonces se deriva de la ley eterna, por otro lado también se deriva de la ley eterna la ley divina positiva. ¿Qué es la ley divina positiva? Es la ley que Dios nos ha revelado. ¿Dónde? En los mandamientos. Ya vamos, cuando veamos los mandamientos, en el libro del Deuteronomio aparecen los mandamientos de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, escritos en piedra. Entonces estos 10 mandamientos son la ley de Dios, la ley divina positiva. También son ley divina positiva los preceptos y, por ejemplo, las bienaventuranzas y también la ratificación que hace Jesucristo de los mandamientos. Entonces es ley divina positiva la ley evangélica también. Entonces la antigua ley y la nueva ley son ley divina positiva, es decir, ley de Dios promulgada. Bien. Y por otro lado vamos a tener las leyes humanas. Entre las leyes humanas tenemos las leyes eclesiásticas, que son un poco divinas y un poco humanas, digamos, porque se basan en la ley natural y en la ley divina positiva, sobre todo. Y vamos a tener por otro lado las leyes civiles. Bien, entonces la ley humana tenemos la ley, ¿no es cierto?, la ley eclesiástica y las leyes civiles. ¿Cuándo una ley se puede convertir en inicua? Es decir, cuando una ley no se basa en la ley divina y en la ley natural. Por ejemplo, una ley inicua va a ser el aborto, ¿no es cierto? Una ley que contradice la ley natural y la ley divina. Hay un mandamiento que dice no matar. Si tienes algunas preguntas, las haces luego en la clase y bueno, puedes poner un me gusta y si quieres compartir estos videos para hacer conocer también este canal. Gracias.